El informe forense del 14 de octubre de 1791 describía con frialdad quirúrgica lo que los soldados encontraron al irrumpir en el convento de Santa María de los Ángeles Caídos: 4 cuerpos encadenados a las paredes del segundo piso, una cámara subterránea que no aparecía en ningún plano arquitectónico y un altar de piedra negra manchado con sangre que los peritos calcularon pertenecer a al menos 3 individuos distintos. Lo que el informe no mencionaba, lo que fue cuidadosamente omitido de todos los registros oficiales, era el testimonio del sargento Esteban Morales, el primer hombre en descender a aquella cámara. Morales fue dado de baja del ejército 6 semanas después por perturbaciones mentales graves. Murió en 1793 en el Hospicio de San Hipólito, en Ciudad de México, repitiendo una sola frase hasta el final: «La puerta no está cerrada. Ella sigue esperando adentro». La ciudad de Querétaro guardaba sus secretos mejor que cualquier archivo eclesiástico. No por disciplina institucional ni por decreto oficial, sino por algo más antiguo y más efectivo: el miedo colectivo que se transmite de generación en generación sin necesidad de palabras escritas. Las abuelas lo enseñaban con gestos: un cruce de dedos al pasar por la colina del noroeste, una mirada baja, un paso acelerado, un cambio de tema cuando algún niño preguntaba por qué las ruinas de Piedra Rosa llevaban décadas abandonadas bajo el sol queretano. El convento de Santa María de los Ángeles Caídos había sido construido en 1743 por la Orden de las Carmelitas Descalzas, financiado por un comerciante de plata que buscaba ganarse el favor divino después de una vida que él mismo describía como manchada por la codicia y la crueldad. La construcción duró 11 años. Las paredes de cantera rosa fueron levantadas con mano de obra indígena, las vigas de madera traídas desde los bosques de Michoacán, los vitrales importados desde Sevilla, a un costo que escandalizó al obispado local. Era un edificio hermoso, imponente, diseñado para durar siglos. Duró 48 años como casa religiosa activa. Mariana Solís tenía 37 años cuando encontró la carta de Sor Catalina Mendoza en los archivos del Templo de San Francisco. Era una mañana de martes, rutinaria hasta ese momento, con el olor familiar a papel viejo y el sonido lejano del tráfico de la ciudad colándose por las ventanas altas del archivo. Mariana llevaba 5 años investigando conventos coloniales del Bajío para su proyecto sobre arquitectura religiosa y vida conventual en la Nueva España. Había revisado miles de documentos. Sabía reconocer cuando un papel era importante. Este era diferente desde el instante en que sus dedos lo tocaron. No era solo el contenido, aunque el contenido era suficiente para detener el corazón. Era el estado físico del documento, doblado con una urgencia que distorsionaba el papel, escrito con una presión irregular que en algunos párrafos perforaba la hoja, como si la mano que sostenía la pluma hubiera temblado sin control o hubiera apretado con desesperación. La tinta era marrón oscura en los bordes, casi negra en el centro de las letras más profundas. El sello rojo en la esquina inferior derecha había sido estampado con tanta fuerza que el papel cedió levemente hacia adentro. Prohibido. Destruir. Mariana leyó la carta 3 veces en el archivo, sentada muy recta en su silla, sin tomar notas, sin fotografiar, simplemente leyendo. Luego la guardó en su carpeta de documentos pendientes de catalogación. Agradeció al archivero con una normalidad que le costó un esfuerzo considerable y caminó hasta su automóvil en el estacionamiento exterior. Solo cuando estuvo dentro, con las puertas cerradas y el motor apagado, permitió que sus manos temblaran. Sor Catalina Mendoza describía cosas que no debían existir en un convento carmelita del siglo XVIII. Rituales nocturnos que comenzaban después de maitines y terminaban antes del amanecer. Animales sacrificados en el interior de la capilla.
Hermanas que dejaban de hablar durante semanas, que caminaban por los corredores con los ojos abiertos y la mirada ausente, que se autoinfligían heridas en los brazos con la misma serenidad con la que antes rezaban el rosario. Y sobre todo, la figura de la Madre Superiora Inés de la Cruz, descrita con una mezcla de terror reverencial y odio profundo que Mariana, en todos sus años de investigación académica, nunca había encontrado en un documento histórico. Dice que los escucha, dice que le responden. Yo también los escucho ahora, y eso es lo que más me aterra. Esa noche, Mariana le contó a su esposo Roberto lo que había encontrado. Roberto era arquitecto restaurador, un hombre práctico que medía el mundo en planos y materiales, en tensiones estructurales y presupuestos de obra. La escuchó con atención, frunció el ceño y dijo lo que Mariana ya sabía que diría. Deberías reportarlo a Lina. Es un hallazgo histórico importante. Lo sé. Pero... Mariana miró su taza de café enfriándose sobre la mesa. Pero primero necesito ver el lugar. Roberto la conocía demasiado bien para discutir en ese momento. Esperó 3 días antes de intentarlo, y para entonces Mariana ya había consultado registros catastrales, fotografías aéreas de los años 50 y 2 tesis universitarias sobre arquitectura conventual queretana que mencionaban el edificio de Pasada, siempre con la misma nota al pie, casi idéntica en todos los textos. El inmueble se encuentra en estado de abandono y deterioro avanzado. No se recomienda el acceso sin supervisión especializada. Ninguna tesis explicaba por qué llevaba abandonado desde 1847, casi 80 años después del cierre forzado de 1791. Ninguna mencionaba lo que había ocurrido dentro. El silencio académico alrededor del convento era, en sí mismo, una forma de testimonio. El convento se alzaba en la colina del noroeste como una herida mal cicatrizada en el paisaje. Mariana llegó un sábado por la mañana acompañada de Lucía Ramírez, su asistente de investigación, una joven de 24 años que había insistido en venir a pesar de que sus manos no dejaban de frotarse contra los muslos del pantalón desde que salieron de la universidad. El cielo estaba despejado, el sol queretano caía con esa dureza característica del altiplano, pero dentro del automóvil el ambiente era tenso de una manera que ninguna de las dos nombraba. Aparcaron en un camino de terracería que terminaba abruptamente frente a una barda de piedra derrumbada. Más allá, entre mezquites retorcidos y nopales que habían crecido sin control durante décadas, se levantaban las paredes del convento. La cantera rosa, que debió haber sido hermosa en su época, estaba ahora cubierta de líquenes grises y enredaderas que trepaban por las grietas como dedos buscando apoyo. Algunas secciones del techo habían colapsado, dejando al descubierto vigas de madera ennegrecidas que sobresalían contra el cielo azul como costillas de un animal muerto. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Lucía en voz baja. Mariana no respondió. Estaba mirando las ventanas del segundo piso, todas ciegas, todas oscuras, todas orientadas hacia el camino de acceso, como si el edificio llevara años observando el punto exacto donde alguien eventualmente aparecería. Cruzaron la barda derrumbada y avanzaron por lo que había sido el atrio exterior. El suelo estaba cubierto de hierba seca y fragmentos de cantera caída. Mariana notó que no había basura, ninguna lata, ningún rastro de vandalismo, ninguna pintada en las paredes, ninguna botella rota que sugiriera que los jóvenes de la zona usaban el lugar para reunirse de noche. En cualquier otra ruina de la ciudad habría encontrado eso. Aquí no había nada. El abandono era demasiado limpio, demasiado completo, como si nadie se hubiera atrevido a acercarse en décadas. La puerta principal era un arco de medio punto que conservaba todavía restos de la hoja de madera original, ahora reducida a tablones podridos que colgaban de bisagras oxidadas. Mariana empujó con cuidado. La madera cedió con un sonido húmedo, casi orgánico, como si el edificio exhalara al abrirse. El olor las golpeó de inmediato. Tierra mojada, mojo, piedra vieja.
y algo más difícil de identificar, algo dulzón y pesado que se instalaba en el fondo de la garganta. Lucía se llevó la mano a la nariz instintivamente. «Es solo humedad», dijo Mariana, aunque su propio estómago se contrajo levemente al decirlo. El interior era una nave central que conectaba el vestíbulo de entrada con la capilla al fondo. Las losetas de barro del piso estaban levantadas en varios puntos, empujadas desde abajo por raíces que habían encontrado su camino a través de los cimientos. La luz entraba sesgada por los huecos del techo, creando columnas de polvo luminoso que hacían el espacio simultáneamente hermoso y perturbador, como una iglesia que hubiera decidido convertirse en otra cosa. Avanzaron hacia la capilla. Mariana llevaba su cámara al cuello, su cuaderno de campo en la mano y la carta de Sor Catalina Mendoza guardada en una funda de plástico en su mochila, como si necesitara tenerla cerca para recordar por qué había venido. Lucía caminaba medio paso detrás, mirando hacia los costados con una frecuencia que Mariana optó por no comentar. La capilla las recibió con un silencio diferente al del resto del edificio, más denso, más deliberado. El altar mayor había sido destruido, probablemente durante la intervención militar de 1791 o durante el abandono posterior, y sus restos formaban un montículo de piedra labrada en el centro del presbiterio. Las bancas habían desaparecido completamente, quizás usadas como leña en algún momento del siglo XIX. En las paredes laterales, los murales coloniales sobrevivían en distintos estados de deterioro. Santos con los rostros desvaídos por la humedad, ángeles con las alas doradas, reducidas a manchas amarillas, escenas del Apocalipsis donde los colores originales apenas se adivinaban bajo capas de salitre. Mariana se acercó al muro del lado del Evangelio y se detuvo. Había algo debajo de los murales originales, o más precisamente, algo encima, pintado posteriormente con una técnica y un estilo completamente diferentes. Las figuras originales, de trazo académico y paleta clara, habían sido parcialmente cubiertas por imágenes más oscuras, ejecutadas con urgencia o con deliberada tosquedad. Figuras encapuchadas dispuestas en círculo alrededor de lo que parecía un altar, un animal degollado sobre la piedra. Símbolos que Mariana no reconoció de inmediato, pero que su memoria académica comenzó a indexar automáticamente. Espirales concéntricas, cruces invertidas, caracteres que mezclaban latín con algo más antiguo. «Dios», susurró Lucía detrás de ella. «Alguien pintó esto encima del mural original», dijo Mariana sacando la cámara. «Probablemente en el último tercio del siglo XVIII. La técnica es completamente diferente. Mira el trazo, es casi compulsivo. Quien hizo esto no era un artista, era alguien que necesitaba registrar algo». ¿Registrar qué? Mariana fotografió en silencio, encuadre por encuadre, sin responder porque no tenía respuesta todavía. Pero su mente ya estaba conectando. La carta de Sor Catalina, las referencias a rituales nocturnos, las hermanas que caminaban con los ojos abiertos. Alguien había querido dejar constancia de algo que la escritura oficial no podía o no quería contener. Pasaron 2 horas en la capilla antes de moverse hacia las dependencias laterales. Encontraron lo que había sido la sala capitular, el refectorio con su larga mesa de piedra aún intacta, la cocina con el fogón de mampostería desmoronado. En cada espacio, Mariana tomaba notas y fotografías con la meticulosidad de quien sabe que está documentando algo que podría desaparecer o ser clausurado en cualquier momento. Fue en la biblioteca donde el hallazgo las detuvo completamente. Los estantes de madera estaban podridos, la mayoría colapsados sobre sí mismos, y los libros que habían contenido eran ahora masas irreconocibles de papel y cuero devoradas por la humedad y los insectos. Pero entre los escombros, protegidos accidentalmente por la caída de un estante sobre otro que había creado una especie de cámara de aire improvisada, sobrevivían algunos fragmentos legibles.
Mariana los revisó con guantes de látex, separando con cuidado las páginas que aún sostenían texto. Un libro de contabilidad, registros de confesiones sin nombre, solo números, una lista de novicias ingresadas entre 1788 y 1790, y entre las páginas de un breviario parcialmente conservado, un papel doblado en 4 que Lucía encontró y extendió con dedos temblorosos. La tinta era marrón oscura, la letra irregular y apretada. Madre Inés nos ha conducido al abismo. Las hermanas lloran en sus celdas por la noche, pero durante el día sonríen como si nada ocurriera y eso es lo más terrible. Escuchamos voces. Ella dice que son los ángeles que hemos convocado, pero yo los he visto en sueños y no tienen forma de ángel. Nos ha dicho que el precio es necesario, que sin sangre la puerta no se abre, que sin la puerta no hay salvación posible. Yo ya no sé si estamos siendo guiadas hacia Dios o arrastradas hacia otra cosa. Lo que sé es que tengo miedo de dormir y más miedo aún de despertar. La nota no tenía firma ni fecha. Mariana la fotografió, la guardó en su funda de plástico junto a la carta de Sor Catalina y miró a Lucía. La joven tenía la piel del color del papel viejo. «Tenemos que subir al segundo piso», dijo Mariana. «Las celdas», respondió Lucía, en voz tan baja que apenas fue audible. «Las celdas». Ninguna de las dos se movió durante un momento. Afuera, el viento movió los mezquites y el sonido llegó hasta ellas filtrado por los muros, transformado en algo que se parecía demasiado a una respiración lenta y profunda, como si el edificio entero estuviera vivo y esperando, con la paciencia infinita de las cosas que saben que el tiempo siempre trabaja a su favor. La escalera de piedra que conducía al segundo piso había perdido 4 escalones en algún punto de sus más de 2 siglos de abandono. Los huecos eran irregulares, el tercero y el séptimo completamente ausentes, el 11º partido diagonalmente con la mitad inferior aún firme y la superior convertida en polvo compactado que cedía levemente bajo el peso. Mariana subió primero, probando cada escalón antes de transferir el peso completo, con una mano apoyada en la pared de piedra húmeda que dejaba una marca de humedad en su palma. Lucía la seguía en silencio, contando los escalones en voz muy baja, como si nombrarlos le diera algún tipo de control sobre la situación. El corredor del segundo piso era un túnel de sombras que la luz de sus linternas apenas penetraba en profundidad. El techo aquí estaba intacto, lo que significaba menos luz natural pero también menos deterioro estructural. Las losetas originales del piso se conservaban casi completas, cubiertas de una capa de polvo tan uniforme y fina que parecía deliberada, como si alguien la hubiera extendido con cuidado para registrar cualquier huella. Mariana se detuvo. En el polvo del corredor había huellas, no las suyas, no las de Lucía, huellas que venían desde el fondo del corredor hacia la escalera y se detenían aproximadamente donde ellas estaban paradas ahora. Huellas descalzas, de pie humano, del tamaño de una mujer adulta. «Son viejas», dijo Mariana, arrodillándose para examinarlas de cerca con la linterna. «El polvo las ha cubierto parcialmente. Pueden ser de años, décadas incluso». «O de anoche», dijo Lucía. Mariana no respondió. Se puso de pie y avanzó por el corredor. Las puertas de las celdas estaban abiertas, todas menos una, colgando de bisagras oxidadas que habían cedido hacia adentro con el paso del tiempo. Mariana entró en la primera. Era un espacio de aproximadamente 3 metros por 2, con una ventana estrecha orientada al norte que dejaba entrar una franja de luz fría. En la pared del fondo quedaban los ganchos de hierro donde había colgado el crucifijo reglamentario de cada celda. El catre había desaparecido, solo quedaban los soportes de hierro empotrados en la pared. El suelo de loseta estaba intacto, y en el suelo, grabados con algún objeto afilado directamente sobre la loseta de barro cocido, había símbolos. Mariana se agachó. Los trazos eran profundos, ejecutados con una presión considerable, no el trabajo de un momento de distracción,
sino algo hecho con intención y tiempo. Círculos concéntricos que se repetían en grupos de 3. Una espiral que comenzaba en el centro del espacio y se extendía hasta casi tocar las 4 paredes. Palabras en latín que Mariana reconoció fragmentariamente. Aperire, abrir, transire, cruzar, manere, permanecer. Alguien pasó mucho tiempo aquí haciendo esto, dijo en voz baja, sacando el cuaderno para copiar los símbolos con precisión. ¿Una monja? ¿O varias? Los trazos son diferentes en distintas secciones. Al menos 2 manos distintas, quizás 3. Salieron y entraron a la segunda celda. Allí los símbolos eran similares pero más elaborados, más densos, como si quien los había grabado hubiera tenido más tiempo o más urgencia. En una esquina, repetida 15 o 20 veces en columna vertical, una frase completa. Ella nos escucha. Ella nos responde. Ya no podemos parar. La tercera celda tenía la puerta entreabierta, no abierta del todo como las demás, sino detenida a mitad de camino, como si algo al interior hubiera impedido que terminara de abrirse. Mariana empujó con cuidado. La puerta cedió con resistencia, rozando el suelo con un sonido que recorrió el corredor entero. Lucía se quedó en el umbral. Lo que había dentro no era solo deterioro ni símbolos grabados. En la pared del lado derecho, a la altura del pecho, había 2 grilletes de hierro empotrados en la piedra. Y dentro de los grilletes, todavía cerrados, todavía sujetos, había huesos. Un esqueleto completo, o casi completo, vestido con los restos de lo que había sido un hábito negro. La tela estaba reducida a fibras oscuras que se adherían a los huesos como una segunda piel desecada. El cráneo estaba inclinado hacia adelante, la mandíbula ligeramente abierta, y en el occipital, claramente visible incluso a la distancia a la que Mariana se había detenido, había una fractura irregular que no tenía explicación natural posible. «La mataron», dijo Mariana. Su propia voz le llegó desde lejos como si viniera de otra persona. «La encadenaron aquí y la mataron, o la encadenaron aquí para que muriera sola, que es peor». Lucía había retrocedido hasta el centro del corredor. Mariana escuchó su respiración acelerada, pero no se giró todavía. Estaba mirando los huesos, la posición de los brazos extendidos hacia los grilletes, el ángulo del cuerpo que sugería que en algún momento la persona había intentado sentarse en el suelo y los grilletes no lo habían permitido. Había muerto de pie, o casi de pie, sujeta a la pared. Había algo más en el suelo de la celda, debajo de los pies del esqueleto. Mariana se acercó con cuidado, sin tocar nada, iluminando con la linterna. Era un rosario. Las cuentas eran negras, de un material que no era madera ni hueso, algo que absorbía la luz de la linterna en lugar de reflejarla. La cruz era de metal oscuro, sin corpus, solo la forma geométrica de la cruz, sin ninguna figura sobre ella. Mariana lo fotografió sin tocarlo. Salieron del corredor con más prisa de la que ninguna de las dos habría admitido. Bajaron la escalera en silencio y no hablaron hasta que estuvieron de vuelta en el atrio exterior, bajo el sol, con el aire abierto alrededor. El contraste con el interior era tan brusco que Mariana tardó un momento en readaptarse, como al salir de una sala de cine oscura. «Tenemos que reportar el cuerpo», dijo Lucía. «Sí». «¿Hoy?» «Hoy». Mariana miró hacia las ventanas del segundo piso. Desde aquí no se veía el corredor interior, solo los rectángulos oscuros de los vanos abiertos. Pero tuvo la sensación, rápida y clara como un destello, de que algo al interior del corredor se había movido hacia la ventana en el momento en que ella miró. No una figura definida, solo un desplazamiento de la oscuridad, como cuando una nube tapa el sol y la sombra sobre el suelo cambia de forma en un segundo. Parpadeó. La ventana estaba oscura e inmóvil. Caminaron de vuelta al automóvil sin correr, porque correr habría significado admitir algo que ninguna de las dos estaba dispuesta a admitir todavía. Mariana condujo los primeros 10 minutos en silencio absoluto, con ambas manos en el volante y los ojos en la carretera.
Fue Lucía quien habló primero, en la nota que encontramos, la que hablaba de voces. Sí, decía que tenía más miedo de despertar que de dormir. Lo leí. ¿Qué crees que quería decir con eso? Mariana pensó en los símbolos grabados en las losetas, en las palabras repetidas en columna. Ella nos escucha, ella nos responde, en el esqueleto encadenado a la pared con la fractura en el cráneo, en el rosario de cuentas negras que absorbía la luz. Creo, dijo finalmente, que quien escribió esa nota ya no estaba segura de que lo que ocurría mientras dormía fuera solo un sueño. Lucía no respondió. Afuera, la carretera se extendía hacia la ciudad y el sol seguía siendo el mismo sol de siempre, duro y claro sobre el altiplano. Pero algo había cambiado en la textura del día, en la manera en que la luz caía sobre las cosas, como si el mundo fuera el mismo de siempre, pero visto ahora desde un ángulo ligeramente diferente, desde el otro lado de algo que antes había estado cerrado y que ahora, irreversiblemente, estaba abierto. El padre Miguel Ordóñez tenía 81 años y llevaba 53 de ellos sirviendo en distintas parroquias de Querétaro. Era un hombre pequeño, de movimientos lentos y deliberados, con las manos manchadas de la tinta con que copiaba textos litúrgicos cada mañana como ejercicio de memoria y devoción simultáneos. Cuando Mariana pronunció el nombre del convento en su despacho de la parroquia de Santa Rosa de Viterbo, el sacerdote dejó de mover las manos por primera vez desde que ella había entrado. Permaneció así durante 3 segundos completos. Luego los dedos reanudaron su movimiento. Más lento ahora. «Encontré un cuerpo», dijo Mariana. «Una mujer encadenada a la pared de una celda del 2º piso. Y antes de reportarlo a las autoridades quiero entender qué ocurrió allí. Usted lleva más de medio siglo en esta ciudad, padre. Usted sabe». El sacerdote la miró durante un momento largo. «Siéntate», dijo finalmente. La historia que el padre Miguel le contó esa tarde era la misma que los archivos eclesiásticos registraban en fragmentos dispersos, pero en su versión, los fragmentos estaban conectados, ordenados con la precisión de alguien que había pasado décadas pensando en ellos sin poder hablar de ellos con nadie. Inés de la Cruz había llegado a Querétaro en 1785 desde un monasterio de Extremadura, del que había sido expulsada 3 años antes por prácticas que el registro oficial denominaba con el término vago de irregularidades doctrinales. Tenía 38 años. Era culta, carismática, con un conocimiento de teología y filosofía escolástica que impresionó al obispado local. Fue nombrada Madre Superiora en menos de un año. ¿Nadie verificó las razones de su expulsión en España?, preguntó Mariana. Los tiempos eran distintos, dijo el padre Miguel. Las comunicaciones tardaban meses, y ella tenía protectores aquí, hombres de dinero que creían en sus visiones, que financiaban el convento a cambio de sus consejos espirituales. ¿Qué clase de consejos? El sacerdote entrelazó los dedos sobre la mesa. Inés decía que podía comunicarse con entidades superiores. No los santos, no la Virgen, no el Dios de los Evangelios. Algo anterior a todo eso. Usaba el término los que esperan al otro lado del velo, que aparece en textos de la Orden del Dragón Negro, una sociedad esotérica del siglo X, perseguida por la Inquisición y supuestamente exterminada en el siglo XIV. Aparentemente no lo fue del todo. Mariana anotó en silencio. La Orden del Dragón Negro. Tenía el nombre en algún lugar de su memoria académica, una referencia marginal en un texto sobre herejías medievales, pero nunca le había prestado atención particular. Inés fue transformando el convento desde adentro, continuó el padre. Gradualmente, con paciencia, introdujo primero pequeñas modificaciones en los horarios de oración, luego cambios en los textos utilizados durante los oficios nocturnos. Las hermanas que cuestionaban eran reubicadas en celdas aisladas, separadas del resto, sin acceso a correspondencia exterior.
Las que aceptaban recibían privilegios, acceso a la biblioteca privada de Inés, exención de las penitencias físicas más severas, la sensación de pertenecer a un círculo elegido. Un sistema de control, dijo Mariana. Un sistema de control muy eficaz. Para 1788, según los testimonios que sobreviven, la mayoría de las hermanas participaban voluntariamente en los rituales nocturnos. Voluntariamente es quizás la palabra incorrecta. Participaban porque ya no concebían otra manera de existir dentro de aquellos muros. Los rituales, explicó el padre Miguel, comenzaban siempre después de la medianoche y se desarrollaban en la capilla o en una dependencia del convento, cuya ubicación exacta nunca fue confirmada en los registros oficiales. Involucraban cánticos en latín mezclado con lenguas que los testigos posteriores no pudieron identificar, el sacrificio de animales domésticos traídos del exterior y en las etapas más avanzadas, según el testimonio de Sor Catalina Mendoza, la apertura de lo que Inés denominaba el portón, un acceso entre el mundo físico y una dimensión que la Madre Superiora describía como el lugar donde las entidades esperaban para regresar. ¿Regresar a qué?, preguntó Mariana. A este mundo. Inés creía que habían sido expulsadas injustamente, que el orden cosmológico actual era un error que debía corregirse, que con suficiente energía concentrada en el punto adecuado, el portón podría abrirse de forma permanente. ¿Y la energía era la sangre? El padre Miguel bajó la mirada. Entre otras cosas, Sor Catalina había logrado escapar en octubre de 1789, según los registros del obispado. Llegó a pie desde la colina del noroeste, descalza, con los pies en carne viva y heridas en los antebrazos que nunca explicó completamente. Entregó la carta que Mariana había encontrado en el archivo y proporcionó un testimonio verbal durante 3 sesiones con el secretario del obispo. 4 semanas después murió en el hospicio donde la habían alojado. El informe oficial decía envenenamiento accidental. El padre Miguel pronunció esas 2 palabras con una entonación que las convertía en su propio comentario. ¿Y el obispo no actuó?, preguntó Mariana. Intentó hacerlo, pero los protectores de Inés eran poderosos. Hubo presiones, dilaciones, procedimientos que se alargaron meses. Para cuando el obispo consiguió la autorización militar para intervenir, era marzo de 1791. 1 año y medio después de que Catalina llegara con sus pies destrozados. 1 año y medio. Tiempo más que suficiente para lo que Inés tenía planeado. Mariana pensó en la carta de Sor Catalina, en las palabras que había leído en el archivo con las manos temblorosas. La puerta no está cerrada. Ella sigue esperando adentro. Las palabras del sargento Morales, repetidas hasta su muerte en el hospicio de San Hipólito. ¿Qué encontraron los soldados cuando entraron? El padre Miguel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Afuera, el atrio de la parroquia estaba tranquilo. Una paloma caminaba sobre los adoquines con esa precisión mecánica característica de las palomas. Los informes son fragmentarios porque varios de los hombres que participaron en la intervención se negaron a declarar o declararon versiones contradictorias. Lo que está confirmado es lo siguiente: 4 hermanas muertas en distintas partes del convento, 3 en estado catatónico que nunca recuperaron el habla, una cámara subterránea no incluida en los planos originales del edificio, y un altar de piedra negra en esa cámara con evidencia de uso ritual reciente. El grimorio de Inés, su libro personal de rituales, no fue encontrado en la intervención. ¿Y la madre Inés? El padre se giró desde la ventana. Nunca la encontraron. Ni dentro del convento, ni en ningún otro lugar. Desapareció completamente. Hizo una pausa. El sargento que encabezó el grupo que descendió a la cámara subterránea, un hombre llamado Esteban Morales, fue dado de baja semanas después. Murió en Ciudad de México en 1793, en el hospicio de San Hipólito.
Mariana sintió el frío bajar por su columna vertebral con una lentitud deliberada. Repitiendo una frase, dijo. El padre Miguel la miró fijamente. ¿Cómo sabes eso? La encontré en un informe forense, dijo Mariana. La puerta no está cerrada. Ella sigue esperando adentro. El silencio que siguió duró varios segundos. Afuera, la paloma levantó el vuelo sin razón aparente y el atrio quedó completamente vacío. Mariana, dijo el padre Miguel con una voz que ella no le había escuchado antes, más baja, más cuidadosa. Reporta el cuerpo a las autoridades. Entrega los documentos al archivo del obispado. Y después de eso, no vuelvas a ese lugar. Padre, soy historiadora. No puedo simplemente... Escúchame. El anciano se acercó a la mesa y apoyó las palmas sobre ella. Sus manos, que no habían dejado de moverse desde que Mariana llegó, estaban completamente quietas. Hay cosas que la Iglesia prefiere mantener enterradas no por cobardía ni por conveniencia institucional, sino porque abrir ciertas puertas, aunque sea con intención académica, aunque sea con la mejor de las intenciones, puede tener consecuencias que ninguna metodología de investigación contempla. Mariana lo miró durante un momento, luego recogió su cuaderno y su mochila. Voy a reportar el cuerpo esta tarde, dijo. El padre Miguel asintió lentamente. Y después de eso, añadió Mariana, voy a solicitar audiencia con el obispo. Salió de la parroquia sin esperar respuesta. En la calle, el sol de la tarde caía sobre los adoquines del centro histórico con esa luz naranja característica de Querétaro al atardecer. Todo estaba en su lugar. Los turistas, los vendedores ambulantes, el ruido del tráfico, el olor a comida desde algún restaurante cercano. El mundo completamente normal y completamente ajeno a lo que ella llevaba en la mochila, en el cuaderno, en la memoria. Esa noche, sola en su estudio mientras Roberto dormía, Mariana transcribió todos sus apuntes y organizó las fotografías en carpetas numeradas. Trabajó hasta las 2 de la mañana con la eficiencia metódica que le había construido su reputación académica. Cuando finalmente apagó el ordenador y se puso de pie, escuchó algo muy suave, casi inaudible. Un canto en latín, femenino, de varias voces, que parecía venir desde dentro de las paredes. Duró exactamente 4 segundos. Luego el silencio fue completo. Mariana permaneció de pie en el centro de su estudio durante un tiempo que no habría podido calcular. Luego fue a la cocina, bebió un vaso de agua y volvió a su dormitorio. No encendió las luces del pasillo, no quería ver si había huellas en el polvo. El obispo Arturo Salazar era un hombre de 62 años que había construido su carrera eclesiástica sobre una reputación de pragmatismo administrativo y escepticismo discreto hacia cualquier cosa que no pudiera ser verificada por fuentes documentales de al menos 3 siglos de antigüedad. Recibió a Mariana en su despacho del Palacio Episcopal un miércoles por la mañana, con la puntualidad exacta de quien considera que el tiempo es un recurso demasiado valioso para desperdiciarlo en cortesías innecesarias. Mariana depositó sobre su escritorio las fotografías, las transcripciones, las copias certificadas de los documentos del archivo y el informe forense preliminar que las autoridades habían emitido tras recuperar los restos humanos de la celda del segundo piso. El obispo los revisó en silencio, con la misma expresión con que probablemente revisaba presupuestos diocesanos y solicitudes de canonización. Solo cuando llegó a las fotografías de los símbolos en la cámara subterránea, que Mariana había incluido entre los documentos como si fueran cualquier otro anexo técnico, su expresión cambió levemente. «Esta cámara», dijo sin levantar la vista. «¿Cuándo la encontraron?» Todavía no. Está en los planos históricos que reconstruí a partir de los informes de la intervención militar de 1791, pero los indicios estructurales confirman su existencia. El suelo de la capilla principal tiene una losa que fue movida repetidamente. Mariana hizo una pausa. Necesitaría autorización del obispado para realizar una exploración formal del inmueble.
El obispo dejó las fotografías sobre el escritorio y se recostó en su silla. ¿Qué es exactamente lo que usted busca, doctora Solís? La verdad sobre lo que ocurrió allí. La verdad histórica está suficientemente documentada en lo que usted misma ha presentado. No me refiero a la verdad histórica. El obispo la miró durante un segundo más largo de lo habitual. Explíquese. Mariana había preparado esta parte de la conversación durante 3 días. Había ensayado distintas versiones, desde la estrictamente académica hasta la que incluía una descripción completa de lo que había escuchado en su estudio La Noche de los Cánticos. Eligió una versión intermedia, la que un hombre como el obispo Salazar podría procesar sin cerrar inmediatamente la conversación. Los testimonios históricos, los de Sor Catalina, los del sargento Morales, los de los sacerdotes que participaron en la intervención del 91, describen consistentemente algo que va más allá del crimen ordinario o del fanatismo religioso convencional. Madre Inés no construyó solo un sistema de control sobre un grupo de mujeres vulnerables. Construyó algo que, según todos los registros disponibles, tuvo efectos que persistieron más allá de su desaparición. El edificio fue abandonado y permaneció abandonado durante más de 2 siglos. Nadie se acerca a él. Nadie lo vandalizó. Nadie lo ocupó. Eso no es normal para una ruina urbana en una ciudad de este tamaño. Podría explicarse por la reputación del lugar. El miedo colectivo. El miedo colectivo no surge de la nada, monseñor. Surge de algo que lo generó. Y lo que lo generó en este caso está documentado en los archivos de su propia institución. El obispo tamborilizó 2 dedos sobre el escritorio. Era el primer gesto involuntario que Mariana le había visto hacer. ¿Qué solicita concretamente? Autorización para explorar el inmueble con un equipo reducido. Acceso a los archivos completos del obispado relacionados con el caso, incluyendo los que están clasificados. Y si lo que encontramos justifica el siguiente paso, la consideración de un ritual de exorcismo del lugar. La palabra quedó flotando en el despacho con la incomodidad de quien llega sin invitación a una reunión formal. Un exorcismo, repitió el obispo. Sé cómo suena. Suena a que usted, una historiadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, me está solicitando que autorice un procedimiento litúrgico medieval basándose en testimonios del siglo XVIII y en sus propias observaciones durante una visita no autorizada a un inmueble en ruinas. Sí, dijo Mariana. Eso es exactamente lo que le estoy solicitando. El silencio que siguió fue suficientemente largo para que Mariana escuchara el reloj de pared del despacho marcar 3 segundos completos. Déjeme investigar, dijo finalmente el obispo. Consultaré con el Vaticano. Mientras tanto le sugiero que se mantenga alejada del convento. Mariana regresó a la universidad y durante las siguientes 2 semanas trabajó con la intensidad compulsiva que Roberto había aprendido a reconocer como señal de que algo la consumía desde adentro. Rastreó el origen de Inés de la Cruz hasta un pueblo de Extremadura llamado Garrovillas de Alconétar. Encontró en el archivo digital de la Universidad de Salamanca una referencia a documentos parroquiales del siglo XVIII que mencionaban a una novicia expulsada del monasterio local en 1782. Escribió al Departamento de Historia de Salamanca. La respuesta llegó 12 días después. Un historiador llamado Fernando Castellanos había encontrado los documentos completos. Los adjuntó al correo sin comentario previo, como si prefiriera que los hechos hablaran solos antes de añadir su propia interpretación. La carta de la abadesa del monasterio de Garrovillas al obispado de Cáceres, fechada en septiembre de 1782, describía a Inés de la Cruz como mujer de inteligencia excepcional y fe pervertida, en posesión de textos prohibidos pertenecientes a la tradición de la Orden del Dragón Negro, con conocimientos de rituales de invocación que no deben ser reproducidos ni descritos en correspondencia ordinaria. La abadesa solicitaba que se informara a cualquier institución eclesiástica que recibiera a Inés sobre su historial, y añadía una frase que Mariana leyó 3 veces antes de continuar. Esta mujer
No busca comunicarse con entidades malignas por ignorancia ni por locura. Lo hace porque ha tenido éxito antes, y el éxito en estas materias no se olvida. Mariana respondió al historiador de Salamanca agradeciéndole los documentos y preguntando si había más información sobre la Orden del Dragón Negro y sus conexiones en la Nueva España. Esa noche no pudo dormir. No por los documentos, aunque los documentos eran suficiente razón para el insomnio, sino porque a las 3 de la mañana, mientras miraba el techo del dormitorio con Roberto dormido a su lado, escuchó pasos en el pasillo. Pasos lentos, regulares, que comenzaban en el extremo del pasillo donde estaba su estudio y avanzaban hacia el dormitorio. Mariana contó 12 pasos de distancia aproximada. Los pasos se detuvieron frente a la puerta cerrada del dormitorio. Nada. Silencio completo. Roberto no se movió. Su respiración era la respiración tranquila de quien duerme sin perturbación. Mariana esperó 4 minutos mirando la puerta. Luego se levantó, abrió la puerta y encendió la luz del pasillo. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, frente a la puerta del dormitorio, había un rosario. Cuentas negras de un material que absorbía la luz. Cruz de metal oscuro sin corpus, idéntico al que había fotografiado en la celda del segundo piso del convento. Mariana lo recogió. Estaba frío, de una manera que no correspondía a la temperatura del pasillo. Un frío que quemaba levemente la palma, como hielo directo sobre la piel. Lo sostuvo durante un momento, luego lo puso sobre la mesilla del pasillo y volvió al dormitorio. No despertó a Roberto. A la mañana siguiente fue directamente a la parroquia de Santa Rosa de Viterbo. El padre Miguel escuchó su relato sin interrumpirla, mirando el rosario que Mariana había traído envuelto en un pañuelo de tela. Cuando ella terminó, el sacerdote no tocó el objeto. Lo miró desde la distancia con una expresión que Mariana no había visto antes en su rostro, algo entre el reconocimiento y el miedo. Este rosario fue mencionado en uno de los inventarios de objetos confiscados durante la intervención de 1791. Dijo el padre Miguel. Fue enviado al obispado para su destrucción. Hizo una pausa. Según el registro, fue destruido. Pues alguien no cumplió la orden, dijo Mariana. Oh, dijo el padre Miguel con una voz muy cuidadosa. Alguien no pudo cumplirla. Mariana miró el rosario envuelto en el pañuelo sobre la mesa entre los dos. El tejido de tela sobre las cuentas negras no impedía que el frío se filtrara hacia afuera. Un frío constante y uniforme completamente independiente de la temperatura de la habitación. Necesito que hable con el obispo, dijo. Ya lo hice, respondió el padre Miguel. Ayer por la tarde. El sacerdote entrelazó los dedos. Ha iniciado el contacto con el Vaticano, Mariana. Hay un jesuita en Ciudad de México, el padre Antonio Becerra, que tiene experiencia documentada en estos procedimientos. El obispo está considerando autorizar su intervención. ¿Cuánto tiempo tomará? 2 semanas, quizás 3. Mariana asintió. Recogió el rosario envuelto en el pañuelo y lo guardó en su mochila. El padre Miguel la observó hacerlo sin decir nada, aunque su expresión decía claramente que habría preferido que lo dejara sobre la mesa. Una cosa más, dijo el sacerdote cuando Mariana se levantaba para irse. El historiador de Salamanca que te envió los documentos. ¿Le dijiste dónde encontraste la información sobre el convento? Le di el nombre del lugar, sí. ¿Por qué? El padre Miguel miró hacia la ventana. Porque hay cosas que funcionan como imanes, Mariana. Y no siempre atraen a las personas que deberían acercarse. Mariana salió de la parroquia con el rosario en la mochila y el frío de sus cuentas negras filtrándose a través de la tela como un pulso lento y constante, completamente ajeno a las leyes de la física que ella había usado toda su vida para explicar el mundo. El padre Antonio Becerra llegó a Querétaro un jueves por la tarde con 2 sacerdotes asistentes y una teóloga especializada en demonología llamada Hermana Pilar Ibáñez, una mujer de 50 años con el rostro de quien ha visto suficientes cosas como para no sorprenderse fácilmente ante ninguna. Becerra era un jesuita de origen michoacano.
delgado, de voz baja y movimientos precisos, que escuchó el relato completo de Mariana durante 3 horas sin tomar notas, con una atención tan concentrada que resultaba levemente perturbadora. Cuando Mariana terminó, Becerra permaneció en silencio durante un momento. «El rosario», dijo finalmente. «¿Lo tiene aquí?» Mariana lo sacó de su mochila envuelto en el pañuelo. Becerra lo desenvolvió con cuidado y lo sostuvo en la palma abierta. No reaccionó al frío, o si reaccionó, no lo mostró. Lo examinó durante 30 segundos, luego lo envolvió nuevamente y se lo devolvió. «Esto es un objeto de vinculación», dijo. «Fue consagrado en un ritual de apertura. Su función es crear un canal entre quien lo porta y la entidad o entidades que participaron en ese ritual». Miró a Mariana directamente. «Usted lo ha estado cargando durante 2 semanas». «Lo sé». «¿Ha notado cambios en su percepción? Sueños específicos, voces, presencias, los cánticos que escuché en mi estudio, los pasos en el pasillo». Mariana hizo una pausa. «Y una sensación constante desde que visité el convento por primera vez, como si algo estuviera ajustando el ángulo desde el que veo las cosas. No veo nada diferente, solo lo veo desde un lugar ligeramente distinto». Becerra asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. «Lo que Madre Inés construyó en ese convento no es una maldición en el sentido popular del término», explicó esa noche durante la reunión de preparación en el Palacio Episcopal con el obispo Salazar, el padre Miguel, Roberto, Lucía y el equipo completo sentados alrededor de una mesa larga. «Es una estructura, un sistema ritual diseñado para mantener abierta una conexión entre este espacio físico y una dimensión asociada con entidades que la tradición demonológica clasifica como ángeles caídos, aunque ese término es impreciso y en cierta medida engañoso». «¿Impreciso en qué sentido?», preguntó el obispo. «En el sentido de que lo que Inés invocó no responde exactamente a la iconografía cristiana de los ángeles caídos. Los textos de la Orden del Dragón Negro describen entidades mucho más antiguas, anteriores a cualquier sistema teológico organizado. Inés tomó prestada la terminología cristiana porque era el marco de referencia de su tiempo, pero lo que convocó es más antiguo que ese marco». «¿Y más peligroso?», preguntó Roberto. Becerra lo miró con la misma atención concentrada con que había escuchado a Mariana. «Lo que hace peligroso a este caso específico no es la naturaleza de las entidades, sino la solidez de la estructura que Inés construyó para mantenerlas vinculadas a ese lugar. 2 siglos de existencia sin interrupción han reforzado esa estructura considerablemente». Hizo una pausa. «El ritual de exorcismo que realizaremos no será una confrontación directa. Será un proceso de desmantelamiento sistemático, comenzando por los puntos de mayor concentración energética y avanzando hacia la periferia». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó el obispo. «El tiempo que sea necesario». Llegaron al convento un sábado al amanecer. 20 personas en total, incluyendo al equipo de Becerra, representantes del obispado, Mariana, Roberto, Lucía y un estudiante de arqueología llamado David que había instalado generadores y sistemas de iluminación durante los 2 días previos. La colina del noroeste estaba envuelta en una neblina baja que el sol naciente no había disuelto todavía. El convento emergía de esa neblina con una presencia que Mariana ya conocía, pero que en ese amanecer específico tenía una calidad diferente, más densa, como si el edificio supiera lo que iba a ocurrir. Becerra organizó al grupo en el atrio exterior antes de entrar. Nadie se separa, nadie entra a ningún espacio sin autorización explícita. Si alguien experimenta cualquier tipo de manifestación física, sensorial o psicológica que no pueda atribuir con certeza a causas naturales, lo comunica de inmediato. Miró al grupo.
Esto no es una investigación académica ni una visita pastoral ordinaria. Si en algún momento sienten que no pueden continuar, no hay ninguna obligación de hacerlo. Salir no es una derrota, nadie salió. Descendieron a la cámara subterránea en el orden que Becerra había establecido. Primero él y la hermana Pilar, luego los dos sacerdotes asistentes, luego el padre Miguel, luego Mariana, luego el resto. Roberto caminaba justo detrás de Mariana con una mano levemente apoyada en su hombro, un gesto que en cualquier otra circunstancia habría sido innecesario y que en ese momento era el ancla más concreta que ella había tenido en semanas. La cámara estaba exactamente como Mariana la recordaba, excepto por las velas. Los candelabros de hierro oxidado que habían estado vacíos en su primera visita tenían ahora velas encendidas. Llamas azules, completamente inmóviles a pesar de la corriente de aire que generaba el descenso del grupo. Nadie había encendido esas velas. Becerra las miró durante un segundo. Luego se volvió hacia sus asistentes con un gesto que significaba continúen según lo planeado y comenzó a distribuir al grupo alrededor del perímetro de la cámara. La hermana Pilar trazó un círculo de sal consagrada alrededor del altar de piedra negra, mientras los asistentes abrían el Rituale Romanum en las páginas marcadas. Antes de comenzar, dijo Becerra en voz alta, dirigiéndose al espacio de la cámara con la naturalidad de quien habla a alguien presente, quiero que quede claro el propósito de lo que haremos aquí. No venimos a destruir, venimos a liberar. Las almas que permanecen atadas a este lugar no están aquí por elección propia, fueron atrapadas. Lo que vamos a hacer es abrir la salida que les fue negada. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que tarda una llama en moverse, y luego todas las velas azules oscilaron simultáneamente hacia la izquierda, aunque no había ninguna corriente de aire perceptible. El ritual comenzó. Becerra leyó en latín con una voz que no levantaba ni bajaba, uniforme, continua, como agua corriendo sobre piedra. Los asistentes respondían en los momentos marcados. La hermana Pilar caminaba el perímetro de la cámara, rociando agua bendita sobre las paredes, sobre los candelabros, sobre las jaulas de hierro vacías. El padre Miguel rezaba en voz baja con los ojos cerrados y las manos juntas con una intensidad que Mariana nunca le había visto antes. Las manifestaciones comenzaron 15 minutos después del inicio. Primero el frío, más intenso que en cualquiera de las visitas anteriores, un frío que no venía del aire, sino de las paredes mismas, de la piedra, del suelo. Luego los sonidos, voces femeninas que comenzaron como un murmullo indistinto y fueron ganando definición progresivamente, palabras en latín, en castellano antiguo, en algo que Mariana no reconoció, superpuestas y entrelazadas hasta formar un tejido sonoro que llenó la cámara completamente. No pueden cerrar lo que está destinado a estar abierto. Somos demasiadas, somos demasiado antiguas. Ella sigue aquí, ella siempre estará aquí. Becerra no se detuvo. Las jaulas de hierro comenzaron a vibrar. Una se desprendió de su soporte y voló lateralmente. Uno de los asistentes la recibió con el antebrazo y cayó hacia atrás, pero se puso de pie de inmediato y retomó su posición. La temperatura siguió bajando. El aliento de todos en la cámara se volvió visible. Entonces la figura apareció. No de la misma manera que Mariana había imaginado, no de golpe, ni con dramatismo. Surgió gradualmente de las sombras detrás del altar, como si la oscuridad se condensara en forma, primero como una variación en la densidad del aire, luego como un contorno, luego como una figura completamente definida, alta, vestida con hábito negro, el rostro pálido y los ojos completamente oscuros, sin blanco, sin iris, sin ninguna luz reflejada. Inés de la Cruz miró directamente a Mariana, no a Becerra, no al padre Miguel, a Mariana. Tú trajiste esto.
dijo con una voz que tenía la textura del papel viejo. Tú abriste lo que debía permanecer cerrado. Yo abrí lo que tú cerraste sobre personas que no tenían salida, respondió Mariana. Su propia voz le llegó desde muy lejos, como si la pronunciara alguien que se parecía a ella, pero que era ligeramente más valiente. La figura avanzó un paso hacia ella. Becerra levantó el crucifijo y continuó el ritual sin interrumpir el ritmo de las palabras latinas. El agua bendita que la hermana Pilar roció en dirección a la figura produjo un sonido agudo, como metal caliente en contacto con agua fría, y la figura retrocedió. Detrás de ella, otras formas comenzaron a materializarse, menos definidas, más fragmentarias, pero inconfundiblemente humanas. Las hermanas. Todas las que habían muerto en ese lugar, todas las que habían permanecido atrapadas durante 2 siglos en la estructura que Inés había construido con sus vidas. Becerra elevó la voz por primera vez desde que comenzó el ritual. In nomine Iesu Christi, omnis anima hic detenta liberetur, omne vinculum solvatur, omnis porta claudatur. En el nombre de Jesucristo, toda alma detenida aquí sea liberada, todo vínculo sea disuelto, toda puerta sea cerrada. Lo que ocurrió a continuación Mariana no pudo describirlo después con precisión, porque no ocurrió de una manera que el lenguaje pudiera contener completamente. Las figuras secundarias, las hermanas, comenzaron a disolverse, pero no de manera violenta. Se deshacían hacia arriba como humo que asciende, y en el momento en que cada figura desaparecía, había algo en el aire de la cámara que cambiaba levemente, una pequeña liberación de presión, como cuando un edificio deja de crujir. Inés fue la última. Se resistió más tiempo. Las paredes de la cámara sudaron líquido oscuro durante los minutos en que Becerra concentró el ritual sobre ella, y las velas azules oscilaron con violencia creciente hasta que 2 de ellas se apagaron. La figura de Inés se contrajo, perdió definición, recuperó parcialmente la forma, la volvió a perder. Sus ojos oscuros encontraron los de Mariana una última vez. Otros vendrán, dijo. La puerta no se cierra con oraciones. Esta sí, dijo Mariana. La figura se disolvió con un sonido que no era exactamente un grito, sino algo anterior al grito, algo más primitivo y más desesperado. Y el altar de piedra negra se agrietó longitudinalmente, desde el centro hacia los bordes con un crujido que resonó en las paredes de la cámara y subió por la escalera hasta la capilla vacía. El silencio que siguió era diferente a todos los silencios anteriores en ese lugar. Era un silencio limpio. Becerra bajó el crucifijo lentamente. Miró alrededor de la cámara con la expresión de quien verifica un trabajo terminado. La hermana Pilar completó el último circuito de agua bendita sobre las paredes. Los asistentes cerraron el rituale romanum. Nadie habló durante casi 1 minuto completo. Fue el padre Miguel quien lo rompió, con una voz que temblaba levemente pero se sostenía. Que descansen en paz. Durante los 3 días siguientes, Becerra y su equipo recorrieron el convento sistemáticamente, bendiciendo cada espacio, cada corredor, cada celda. El obispo Salazar consagró el lugar personalmente el lunes por la tarde, bajo un sol que había disuelto completamente la neblina de los días anteriores. Cuando Mariana salió del convento esa tarde, el aire en el atrio exterior tenía una calidad distinta a todo lo que había sentido allí antes. Más liviano, más ordinario. El tipo de aire que existe en los lugares donde no ocurre nada particular. 2 años después, el convento de Santa María de los Ángeles Caídos abrió como museo y centro de investigación histórica. Mariana dio la conferencia inaugural. Habló de arquitectura colonial, de vida conventual en la Nueva España, de Madre Inés de la Cruz como caso documentado de fanatismo religioso y manipulación psicológica. No mencionó portones, ni entidades, ni rosarios de cuentas negras que quemaban la palma de la mano. Esa parte la guardó para sí, para Roberto, para los que habían estado en la cámara. Una noche,
Sola en el museo después del cierre, Mariana caminó hasta donde había estado la entrada a la cámara subterránea, ahora sellada con concreto y cubierta por una placa conmemorativa. Apoyó la palma sobre la placa. La piedra estaba a temperatura ambiente, sin frío, sin pulso, sin nada más que piedra ordinaria bajo la mano ordinaria de una mujer que había aprendido que hay preguntas cuya respuesta cambia para siempre la forma en que se ve el mundo y que esa transformación no tiene marcha atrás y que quizás, pensó mientras retiraba la mano y apagaba la última luz del museo, eso no era necesariamente algo que lamentar. Afuera, la colina del noroeste estaba tranquila bajo el cielo de Querétaro. Los mezquites se movían levemente con el viento. La luna llena iluminaba las paredes restauradas de cantera rosa, con una luz que no era amenazante ni misteriosa, sino simplemente la luz que la luna proyecta sobre las cosas cuando éstas han dejado de esconder algo. O al menos, eso era lo que Mariana eligió creer mientras bajaba la colina hacia su automóvil, sin mirar hacia atrás, sin escuchar nada en el viento, excepto viento, caminando con el paso firme de quien sabe exactamente a dónde va, aunque no pueda garantizar con certeza absoluta lo que dejó atrás.